Mi hijo heredó $5 millones de mi esposo y yo heredé deudas. El olor a madera vieja y café rancio llenaba la oficina del notario aquella tarde de martes. Hacía apenas 3 días que habíamos enterrado a Ramón. 45 años de matrimonio, 45 años, planchando sus camisas, preparándole su café de la olla cada mañana con ese toque de canela que tanto le gustaba, y esperándolo despierta en la sala cuando llamaba para decir que tenía reuniones hasta tarde. Creí conocer a mi marido mejor que nadie. Estaba convencida de que tras una vida entera de devoción, él habría asegurado mi vejez. Me equivoqué de la manera más cruel posible. El abogado, un hombre de traje gris y mirada esquiva, se acomodó los lentes. Hubo un sonido seco cuando abrió la carpeta de cuero negro sobre el escritorio de caoba. Un sonido que me heló la espalda. Mi nuera Ariana estaba sentada justo frente a mí, cruzada de piernas, moviendo la punta de su zapato de diseñador con una impaciencia que rozaba en la falta de respeto. Ernesto, el niño que cargué en mi vientre, el hombre de 40 años que ahora vestía un traje impecable pagado por su padre, no dejaba de mirar su reloj. El notario carraspeó rompiendo el silencio sepulcral y comenzó a leer. Al principio eran puras formalidades, palabras legales vacías que no lograba procesar, y entonces llegó la primera cuchillada. A mi hijo Ernesto le dejo la suma de $5 millones y todas mis propiedades comerciales en la ciudad. Las palabras flotaron en el aire, densas, pesadas como dagas afiladas buscando un blanco directo a mi pecho. El silencio que siguió fue absoluto, casi asfixiante. Miré hacia abajo. Las arrugas del tiempo sobre mis manos de pronto comenzaron a temblar. Una lágrima caliente y solitaria amenazaba con caer sobre mi anillo de bodas desgastado. No sentí dolor físico, sentí un vacío inmenso en el alma. Ernesto no pudo ocultar la sonrisa triunfante que se dibujó en la comisura de sus labios. A su lado, Ariana se aferró a su brazo, clavando sus uñas perfectas en la tela fina del saco, con los ojos brillando como si acabara de ganar la lotería. Yo me quedé ahí sentada congelada, esperando mi parte, esperando la red de seguridad que un esposo le deja a la mujer que le entregó su juventud y su vida entera. El abogado pasó la página, tragó saliva ruidosamente y por una fracción de segundo evitó mirarme a los ojos. A mi esposa Araceli le dejo la casa familiar y la hago responsable absoluta de todas las deudas pendientes. Deudas. La palabra resonó en mi cabeza como un eco maligno rebotando en mis sienes. Ramón siempre había manejado las finanzas de la casa. Siempre me dijo que el dinero era asunto de hombres y que yo no debía preocuparme por nada más que por mantener el hogar impecable. ¿Qué tipo de deudas?, pregunté. Mi voz salió como un susurro roto, apenas audible, rasgando mi propia garganta. El abogado consultó sus papeles, bajando el tono de voz por una lástima que me revolvió el estómago. Préstamos bancarios por $200,000, deudas de tarjetas de crédito por $50,000 y varios pagos atrasados que suman otros $30,000, $280,000 en deudas. Mi mundo se desplomó como un castillo de naipes bajo un huracán. La casa vieja en la que vivíamos no valía ni la mitad de eso. Me di cuenta con una claridad espantosa y nauseabunda de que mi esposo, el hombre que me juró amor y protección ante el altar, me había condenado a la pobreza absoluta mientras se aseguraba de que nuestro hijo fuera asquerosamente millonario. Había vivido una doble vida a mis espaldas. Había derrochado nuestro futuro y me había dejado a mí a sus 70 años sola para pagar la factura. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón, en algún momento suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Ernesto se aclaró la garganta, rompiendo la tensión que ahogaba la oficina. Bueno, mamá. No había amor en su voz, solo el tono fastidiado de quien asume una obligación molesta. Ariana soltó una risita seca, una risita que escondía todo el veneno del mundo. Con calma, amor, susurró ella, inclinándose hacia él, pero asegurándose de que yo la escuchara perfectamente. Los abogados tienen que revisar bien esto primero. No podemos hacernos cargo de errores ajenos. Errores ajenos. Era el padre de su propio esposo. Era la ruina de la mujer que le dio la vida al hombre que ella abrazaba. Salimos de la oficina del notario en un silencio fúnebre. Durante el trayecto de regreso a casa, el ambiente dentro del auto era sofocante.
Ariana, sentada en el asiento del copiloto, no dejó de hablar ni un solo segundo. Iba moviendo las manos con entusiasmo, planeando en voz alta. Podemos comprar una casa mucho más grande en Polanco, amor. Un auto nuevo para mí y claro, las vacaciones en Europa que tanto queríamos. Hablaba de millones de lujos y de derroches mientras yo iba sentada en el asiento trasero, encogida, haciéndome pequeña e invisible, como si fuera un fantasma dentro de mi propia familia. Ernesto asentía sonriendo al volante, completamente embriagado por el olor a dinero nuevo. Ninguno de los dos se dignó a mirarme por el espejo retrovisor. Ninguno tuvo la decencia de preguntarme cómo me sentía al saber que estaba a un paso de quedar en la calle. Esa misma noche, sola en la casa inmensa y oscura, una casa que ahora sentía más como una jaula que como un hogar, saqué los documentos que el abogado me había entregado en un sobremanila. Facturas sin pagar, avisos de embargo, mentiras impresas en papel oficial. Tomé una fotografía enmarcada de Ramón y Ernesto, padre e hijo, sonriendo abrazados en un viaje. Mi propia sangre, el niño por el que sacrifiqué mi vida entera, me estaba dejando hundir sin remordimientos. Pero mientras las lágrimas de rabia y profunda decepción empapaban el cristal de aquel marco, algo dentro de mí hizo clic. Un fuego frío se encendió en mi pecho, secando mi llanto. Acaricié el rostro de mi hijo en la fotografía y susurré para la casa vacía. Él lleva orgulloso el apellido de su padre, sí, pero muy pronto descubrirá que todo el dinero del mundo no puede comprar protección cuando la tormenta realmente llega. Al amanecer, la luz pálida que entraba por la ventana de la cocina me pareció una burla del destino. El silencio de la casa ya no era el de un hogar tranquilo, sino el de una tumba financiera. Preparé mi café de olla con las manos temblando tanto que derramé la mitad sobre el mantel bordado. Me senté frente a la montaña de sobres rojos con avisos de embargo. Necesitaba ayuda. Tragué mi orgullo y tomé el teléfono para marcar el número de Ernesto. «Hijo, necesito que hablemos sobre las deudas», le dije con la garganta seca. «Ya voy para allá, mamá», respondió. Su voz sonaba distante, apresurada. Llegó una hora después, pero el repiqueteo arrogante de unos tacones sobre el adoquín del porche me advirtió que no venía solo. Ariana venía con él, vestida con un traje sastre impecable, con el cabello perfectamente peinado y esa sonrisa falsa afilada como una navaja que siempre me revolvía el estómago. Entraron a mi sala, esa misma sala donde Ernesto dio sus primeros pasos, mirándolo todo como si estuvieran inspeccionando una propiedad en ruinas a punto de ser demolida. «Mamá», dijo Ernesto, mientras se sentaba en la orilla del sofá, casi con miedo a ensuciarse el pantalón de marca Ariana, y yo hemos estado hablando. Ariana se inclinó hacia adelante, cruzando sus piernas delgadas. Su perfume caro, un aroma empalagoso que gritaba «dinero nuevo», inundó el espacio. «Araceli, querida, sabemos que esto es difícil para ti», dijo, con un tono tan condescendiente que me hirvió la sangre. La miré directamente a los ojos, ignorando su hipocresía. «Solo necesito ayuda para organizar las deudas», respondí, tratando de mantener la poca dignidad que me quedaba. «No pido que las paguen todas, solo un préstamo para no perder la casa. Puedo pagarlo poco a poco». Ernesto bajó la mirada, incapaz de sostener la de la mujer que le dio la vida, e intercambió un gesto cómplice con su esposa. Fue ella quien tomó la palabra, asumiendo el control total, con una frialdad aterradora. «El problema, Araceli, es que nosotros tenemos nuestros propios planes para el dinero. Ernesto ha trabajado muy duro para ganarse la herencia de su padre. Trabajado duro». Mi mente viajó a los años en que mi hijo llegaba tarde a la oficina, se iba temprano para jugar al golf en el club y dependía completamente de la empresa de Ramón para sostener su estilo de vida. Pero me mordí la lengua hasta saborear la sangre. Estaba desesperada. Ariana soltó una carcajada breve, un sonido seco que chocó contra las paredes y me heló hasta los huesos. «Un préstamo, seamos realistas, Araceli. ¿Cómo vas a pagar un préstamo? No tienes ingresos, no tienes ahorros y esa casa se va a perder de todas formas». «Es mi madre», murmuró Ernesto débilmente, casi como si estuviera pidiendo perdón por mi existencia, sin atreverse a levantar la vista. Ariana giró el cuello hacia él con una mirada fulminante que lo silenció al instante. «Y por eso mismo», replicó ella, volviéndose hacia mí con los ojos inyectados de un desprecio absoluto, «no podemos permitir que nos arrastre a sus problemas». Se puso de pie, alisando su falda perfecta.
Se detuvo frente a mí y pronunció las palabras que se clavarían en mi pecho como cuchillos calientes. Una familia millonaria no se mezcla con mendigos. Mendiga. Me había llamado mendiga en mi propia cara. A mí, la mujer que había criado a su esposo, que sacrificó 47 años de su vida para que al final fuera tratada como basura desechable. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, si el sacrificio de toda tu vida fue pisoteado por las personas que más amabas, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde qué ciudad de México o del mundo me estás escuchando ahora? ¿También sientes que tu voz ha sido silenciada en tu propio hogar? Escríbelo en los comentarios, porque el dolor de una madre traicionada es un idioma que muchas compartimos, y aquí tu historia importa. Ariana, creo que no entiendes la situación, logré articular sintiendo cómo mis manos ásperas se aferraban a mi falda. Entiendo perfectamente, atacó ella, elevando la barbilla con una soberbia implacable. Entiendo que mi esposo heredó 5 millones de dólares y que tú heredaste deudas. Entiendo que ya no eres la esposa de un hombre exitoso. Ya no formas parte de nuestra clase social. Caminó hacia la puerta, dándome la espalda. Es hora de que aceptes la realidad de tu nueva situación. Hay organizaciones para gente como tú, iglesias que dan caridad. Búscate ayuda allí. Miré a Ernesto, esperando, suplicando en silencio, que reaccionara como el hombre que yo creí criar. Pero mi hijo, mi propia sangre, se quedó ahí sentado mirando el suelo, cómplice silencioso del maltrato más vil. Creo que deberían irse, dije, finalmente reuniendo las cenizas de mi dignidad pisoteada. Solo váyanse. Salieron de la casa sin mirar atrás, ni una sola vez. Escuché el motor de su lujoso auto encenderse y alejarse por la avenida, y entonces mis rodillas cedieron. Me derrumbé sobre la alfombra de la sala, sollozando con un grito ahogado que me desgarró la garganta. 47 años dándole todo a un hijo para que en mi momento de mayor vulnerabilidad me diera la espalda. Esa misma noche, revisando los papeles del banco bajo la luz amarillenta de la cocina, descubrí la fecha límite. En menos de 2 semanas comenzarían los procesos de embargo. Estaba a 14 días de convertirme literalmente en la indigente que Ariana describió. Estaba completamente sola en el mundo. Pero de pronto, mientras guardaba una vieja caja de recuerdos para no perderlos en el desalojo, un rostro me devolvió la mirada desde una fotografía gastada. Un nombre brilló en mi memoria como un relámpago en medio de la tormenta. Manuel Herrera. 15 años atrás, él había estado exactamente en este mismo abismo y fui yo quien lo salvó. Tal vez era el momento de descubrir si el karma realmente existía. Los días que siguieron a la visita de Ernesto y Ariana se convirtieron en un infierno de silencio y cajas de cartón. Pasé 3 días y 3 noches sin apenas dormir, arrastrándome por los rincones de la casa que había limpiado con devoción durante 45 años, buscando algo, cualquier cosa de valor que pudiera vender para frenar el embargo inminente. Los muebles eran viejos testigos mudos de una familia que ya no existía. Los adornos de porcelana no valían un centavo, y las joyas, las joyas. Fui a la casa de empeño en el centro, apretando contra mi pecho el collar de perlas que Ramón me regaló en nuestro 20º aniversario, creyendo que me salvaría un par de meses. El valuador lo revisó y me miró por encima de sus lentes gruesos con una lástima que me quemó la cara. «Son imitaciones baratas, señora», me dijo. «Imitaciones baratas, como mi matrimonio, como el amor de mi esposo, como el respeto de mi propio hijo». Regresé a casa arrastrando los pies, sintiendo que el peso de esos $280,000 me aplastaba el pecho hasta dejarme sin aire. Fue la mañana del martes, mientras tomaba mi café de olla en una taza despostillada, que la desesperación me obligó a mirar hacia el pasado. Mi realidad era tan cruda, tan insoportablemente solitaria, que la mente buscó refugio en los recuerdos, y ahí, nítido y doloroso, apareció el rostro de Manuel Herrera. Habían pasado 15 años desde la última vez que vi a ese hombre, pero recordaba cada detalle de aquellos días sombríos en los que su vida, al igual que la mía, ahora se había hecho pedazos. Manuel no era solo el socio de Ramón. Habían construido juntos una constructora que fue el orgullo de ambos por casi una década. Pero cuando la crisis económica nos golpeó sin piedad, la lealtad se esfumó. Ramón, siempre tan astuto y calculador,
logró salvar su propio pellejo, vendiendo su parte a tiempo, dejando a Manuel ahogándose solo en un mar de deudas, demandas y ruina absoluta. Manuel lo perdió todo en cuestión de 6 meses. Su empresa, su casa, su auto. Pero la estocada final, la que casi le arranca el alma del cuerpo, se la dio su esposa Laura. Un frío día de diciembre, ella empacó sus maletas, tomó a sus 2 hijos pequeños y lo abandonó. Recuerdo la noche que Manuel tocó a nuestra puerta. Hacía un frío que calaba los huesos, pero él temblaba por algo mucho más profundo que el clima adverso. Estaba parado en el umbral sosteniendo una maleta diminuta con los ojos hundidos de un hombre que ha mirado de frente al abismo. No tengo a nadie más, Araceli me confesó esa noche sentado en mi sala, aferrándose a una taza de té caliente como si fuera el único ancla que lo mantenía en este mundo. Su voz se quebró al decirme Laura se fue. Me dijo que no puede vivir con un fracasado. Las palabras resonaron en mi cabeza como una campana fúnebre. Un fracasado. Qué parecida era esa humillación a la que yo acababa de sufrir. A él su esposa lo llamó fracasado. A mí la esposa de mi hijo me llamó mendiga. Ver a un hombre que siempre había sido tan fuerte, tan orgulloso, reducido a cenizas, me partió el corazón. Lo acomodé en el cuarto de huéspedes, a pesar de las quejas constantes y despiadadas de mi marido. Aún recuerdo los reclamos de Ramón, susurrados con rabia venenosa, en la intimidad de nuestra recámara. ¿Hasta cuándo? Vamos a mantener a este perdedor, Araceli. No somos una maldita casa de beneficencia. Qué ciego estaba Ramón, incapaz de ver que la vida es una ruleta implacable. Yo ignoré a mi esposo. Cada mañana le llevaba el desayuno a Manuel, lo obligaba a levantarse de la cama, lo ponía a arreglar el jardín o a componer la tubería solo para que sintiera que aún era útil. Lavábamos los platos juntos en esta misma cocina donde ahora lloro mi miseria. Poco a poco le fui devolviendo la luz a sus ojos. Hace años que no me sentía tan en paz como me siento aquí contigo. Me soltó una tarde bajando la mirada apresuradamente, como si hubiera revelado un secreto prohibido que no se atrevía a pronunciar. Yo sabía que él no podía quedarse para siempre escondido del mundo. La industria de la construcción estaba devastada y nadie quería contratar a un hombre con el estigma de la bancarrota. Pero yo no me rendí con él. Moví cielo y tierra hasta que mi hermana Carmen me habló de un cuñado suyo que necesitaba a un supervisor para una obra pequeña, casi insignificante, en las afueras de la ciudad. Le entregué el papelito con el número de teléfono. No es mucho dinero. Manuel, le advertí con ternura, pero es trabajo honesto y te dará tiempo para respirar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese trabajo modesto fue la semilla de su resurrección. Un año después, cuando finalmente empacó sus cosas para irse convertido en un hombre nuevo con su propia empresa, renaciendo, me abrazó con una fuerza que me dejó sin aliento. Se acercó a mi oído y me susurró una promesa que quedó grabada en mis huesos. Si alguna vez me necesitas, Araceli, estaré ahí para ti. Te lo juro por mi vida. El sonido tic-tac del reloj de pared me devolvió de golpe al presente. Miré de nuevo la pila de facturas de cobranza que amenazaban con dejarme durmiendo en la calle. ¿Acaso su promesa había sido sincera o solo eran las palabras vacías de un hombre vulnerable y agradecido en el momento? 15 años de silencio casi absoluto nos separaban. Quizás él ya ni siquiera me recordaba ahora, inmerso en su nueva vida, en su éxito reconstruido. El miedo me paralizó por un instante, un nudo frío en el estómago. ¿Cómo iba a presentarme ante él? Como la viuda patética y acabada que venía a pedir limosna, pero entonces recordé la risa burlona de Ariana y el desprecio cobarde en los ojos de mi propio hijo. No tenía nada más que perder excepto la vida misma. Con las manos sudorosas y el pulso acelerado batiendo en mis sienes, busqué en un viejo directorio telefónico el nombre Herrera Construcciones. Levanté la bocina del teléfono. El tono demarcado sonó pesado e implacable en la cocina vacía. Estaba a punto de apostar mi última y única carta, rogándole a Dios que aquel hombre al que salvé de las ruinas no permitiera que yo muriera sepultada en las mías. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz profesional contestara: Herrera Construcciones, buenos días. El nudo en mi garganta casi me impide respirar. ¿Cómo presentarme? Como la viuda mendiga de su ex socio. De parte de Araceli Mendoza, dije usando mi apellido de soltera, por puro instinto de supervivencia.
Mi corazón martillaba contra mis costillas. ¿Y si él había olvidado su promesa? ¿Y si el éxito lo había vuelto tan arrogante y desalmado como a mi propio hijo? Esa espera en la línea fue la más larga de mis 70 años. Pero entonces la voz, más grave, más madura, pero inconfundible. Araceli. Solo escuchar mi nombre pronunciado, con tanto asombro y reverencia, hizo que mi coraza se hiciera añicos. Rompí en un llanto incontrolable, un llanto de viuda despojada de madre desechada. Manuel, logré balbucear. Él no me dejó terminar. No hubo preguntas vacías ni excusas baratas. Su voz dura como el acero pero cálida como un abrazo cortó el aire. Dime dónde estás. Voy para allá ahora mismo. Fueron las 2 horas más largas de mi existencia. Caminaba en círculos por la sala retorciendo un pañuelo de tela entre mis manos nudosas, convenciéndome a ratos de que todo había sido un espejismo nacido de mi desesperación. ¿Acaso vendría realmente? Yo no era más que una anciana a punto de perder el techo, pero de pronto el rugido profundo y constante de varios motores potentes rompió la monotonía de mi callejón. Me asomé por la ventana apartando la cortina descolorida, y lo que vi me dejó sin aliento pegada al cristal. No era un taxi, no era un coche común, era una caravana. 6 automóviles de ultralujo imponentes y relucientes se detuvieron frente a mi humilde acera, Mercedes BMW, y al centro brillando bajo el sol implacable de la tarde, como una bestia de plata, un Bentley majestuoso. Hombres vestidos con trajes oscuros impecables bajaron casi al unísono formando una línea perfecta, como si estuvieran escoltando a un jefe de estado. Mi mente no lograba procesar la escena. Mi nuera Ariana me había escupido a la cara que la gente rica no se mezclaba con mendigos, y sin embargo aquí estaba la riqueza más obscena, estacionada en la puerta de mi ruina. La puerta trasera del Bentley se abrió. Cuando él bajó, mis rodillas temblaron. Manuel Herrera había cambiado. A sus 65 años, su cabello era completamente platinado y estaba peinado hacia atrás con una elegancia de revista. Su traje estaba hecho a la medida, irradiando un poder y una autoridad que me paralizaron. Ya no era aquel hombre derrotado con los hombros caídos y la mirada hundida que lloraba en mi cuarto de huéspedes. Era un magnate. Un titán que había conquistado el mundo. Sin embargo, cuando levantó la vista y sus ojos se clavaron en los míos a través de la ventana, el magnate desapareció. Lo que vi en su mirada fue la misma calidez devota y la gratitud inquebrantable de aquel invierno de hace 15 años. Salí al porche sintiéndome repentinamente diminuta con mi vestido viejo de algodón. Él caminó hacia mí, ignorando el polvo de la banqueta que ensuciaba sus zapatos de diseñador. Celi murmuró suavemente usando ese viejo apodo y me envolvió en un abrazo tan fuerte y seguro que por primera vez en semanas dejé de sentir que me ahogaba. Me aferré a las solapas de su saco carísimo y lloré contra su hombro. Manuel, no esperaba que vinieras con tanto estilo. Logré bromear entre lágrimas, avergonzada por el monumental espectáculo en mi calle. Él se separó un poco, me limpió una lágrima con su pulgar y me regaló una sonrisa llena de complicidad. Tengo que mantener las apariencias. Soy un hombre de negocios muy importante ahora. Lo invité a pasar rezando para que no notara las manchas de humedad en la pared del pasillo. El contraste era casi doloroso, este rey de la construcción caminando por los escombros de mi vida. Nos sentamos en la misma mesa de la cocina donde alguna vez lavamos los platos codo a codo. El silencio se llenó con el peso de los años, pero no era incómodo. Tomé aire tragando el último rastro de orgullo que me quedaba y vomité mi desgracia. Le hablé de la herencia desigual que Ramón me había ocultado. Le conté de los $280,000 en deudas bancarias y tarjetas de crédito a punto de devorar mi casa. Pero lo que más me costó, lo que hizo que mi voz se quebrara de nuevo, fue relatar la traición de mi propia sangre. Le conté cómo Ernesto y Ariana me habían dado la espalda, cómo mi nuera se había reído en mi cara tachándome de mendiga y basura social, mientras mi hijo miraba el suelo como un cobarde. Manuel no me interrumpió ni una sola vez. Escuchaba en absoluto silencio, pero sus ojos oscuros fijos en los míos se iban encendiendo con una rabia fría y calculadora. Pude ver cómo se tensaba su mandíbula cada vez que pronunciaba el nombre de mi hijo y cómo sus puños descansaban sobre la mesa, apretándose hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Había esperado compasión, tal vez lástima, pero lo que vi en el rostro de Manuel fue una furia protectora que me estremeció.
Cuando por fin terminé de hablar secándome el rostro con las manos temblorosas, solté un suspiro de derrota. $280,000, repitió él con una voz peligrosamente baja. Esa es la cantidad por la que tu propio hijo te echó a la calle. Yo asentí sintiendo vergüenza de que esa cifra inalcanzable para mí fuera el precio de mi ruina. No sabía que en la mente de aquel billonario, que ahora me miraba con una devoción feroz, esa cantidad no era más que un vuelto, y que la venganza por mis lágrimas apenas estaba a punto de comenzar. Manuel me miró fijamente. $280,000, repitió, y para mi asombro una sonrisa irónica casi cruel se dibujó en la comisura de sus labios. Esa es la cantidad exacta por la que tu propia sangre te echó a la calle. Asentí en silencio, sintiendo que la vergüenza me quemaba las mejillas hasta las lágrimas. Para mí era una fortuna inalcanzable el peso de una sentencia de muerte financiera que me asfixiaba. Pero Manuel levantó una mano grande y firme, deteniendo mi llanto. Araceli, ¿sabes cuánto vale mi empresa ahora?, me preguntó. Negué con la cabeza confundida por el repentino cambio de tema. $600 millones, pronunció con la naturalidad de quien da la hora del día. El mundo a mi alrededor pareció detenerse por completo. 600 millones. El hombre que alguna vez lloró derrotado en mi cuarto de huéspedes, el que no tenía para pagar un plato de sopa ahora, era un titán intocable. $280,000 es lo que gasto en combustible para mis autos en un año, sentenció. Sus palabras me golpearon con una fuerza sísmica. La humillación que me había hecho tragar Ariana de pronto se sintió tan minúscula, tan ridícula y absurda frente al poder absoluto de este hombre. Sin darme tiempo a procesar el impacto de su revelación, Manuel sacó su teléfono celular del bolsillo interior de su saco. Marcó un número con dedos ágiles sin dejar de mirarme a los ojos, esos ojos oscuros que ahora prometían destruir a cualquiera que se atreviera a lastimarme. Roberto ordenó con una voz de barítono que no admitía réplica alguna: necesito que prepares una transferencia inmediata. $300,000 a la cuenta que te enviaré. Mi corazón dio un vuelco salvaje. Manuel, no grité poniéndome de pie torpemente y haciendo rechinar la silla contra el piso de la cocina. No puedo aceptar algo así, es demasiado dinero. Él ni siquiera parpadeó. ¿Cuál es el número de tu cuenta, Araceli?, me exigió. Su tono era gentil, cálido, pero llevaba implícita la autoridad de un rey que no acepta un no por respuesta. Con las manos temblando violentamente, busqué mi vieja chequera en el cajón y le dicté los números. Mientras él hablaba por teléfono en un lenguaje financiero de élite que me resultaba ajeno, sentí que la soga que llevaba días asfixiándome el cuello se rompía en 1000 pedazos. Listo, dijo al colgar. En 1 hora tendrás el dinero en tu cuenta suficiente para liquidar a los buitres del banco y vivir con holgura por un buen tiempo. Me dejé caer de nuevo en la silla, completamente abrumada por una ola de emociones que me sobrepasaba. Estaba llorando a mares, pero esta vez no era de terror ni de abandono, sino de una gratitud tan profunda y pura que dolía físicamente en el pecho. Manuel, te debo mi vida entera, susurré, incapaz de articular algo más coherente entre los sollozos. Él se acercó, tomó mis manos ásperas entre las suyas y me obligó a levantar la vista. Araceli, cuando llegué a tu puerta hace 15 años, no tenía ni 5 pesos en la bolsa y el alma rota. Tú me diste un hogar, me diste esperanza, me diste una razón para no rendirme ante la oscuridad. ¿En serio crees que $300,000 son suficientes para pagar eso? Hizo una pausa y su mirada se volvió intensa, casi penetrante. Además, esto no es caridad, Araceli, es una inversión. El despertar de una mujer es imparable cuando descubre su verdadero valor y deja de aceptar las migajas de quienes no la aprecian. Si estás de acuerdo con que la lealtad se paga con lealtad, deja tu like para apoyar esta historia. ¿Tendrías tú la misma valentía que estoy teniendo yo ahora para aceptar esta nueva oportunidad y darle la espalda a tu pasado? Una inversión, repetí, confundida por la frialdad corporativa del término. Él sonrió, y por primera vez vi un destello de algo mucho más profundo, un secreto ardiente que llevaba guardado por décadas bajo llave. Quiero que vengas a vivir conmigo, soltó sin anestesia. El aire abandonó mis pulmones de golpe, que Manuel no titubeó ni un milímetro. Tengo una mansión inmensa en las lomas de Chapultepec, 12 habitaciones sirvientes a tu disposición, jardines donde puedes perderte, todo lo que una reina como tú merece. Está demasiado vacía para un viejo solitario como yo.
Mi mente era un torbellino de pánico y confusión. Irme a vivir con el ex socio de mi difunto marido. ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué pensaría Ramón revolcándose en su tumba? Manuel, no puedo, balbuceé, atrapada aún en las cadenas de la moralidad impuesta y la culpa. Soy la viuda de tu mejor amigo. La sola mención de Ramón oscureció el rostro de Manuel de inmediato. Ese hombre gruñó con un desprecio afilado que me heló la sangre. Te dejó en la miseria absoluta para hacer más rico a un hijo malagradecido y cobarde. Si Ramón supiera cómo te ha tratado su preciada familia, sería el primero en exigir que alguien te protegiera del lodo. Y ese alguien, Araceli, soy yo. Sus palabras, cargadas de una verdad brutal e innegable, cortaron mis últimas dudas como un machete afilado. Ramón me había traicionado de la peor manera. Mi hijo me había vendido por unos billetes. ¿Por qué demonios debía yo guardarle luto a un fantasma que me había condenado a la mendicidad? Será completamente respetable, añadió Manuel suavizando la voz al notar mi lucha interna. Tendrás tu propia ala de la casa, tu propio personal para atenderte. Puedes vivir tu vida exactamente como te plazca, pero te juro por mi vida que nunca más tendrás que preocuparte por un solo centavo. Nunca más tendrás que rogarle piedad a nadie. Miré a este hombre, a este titán imponente, que había cruzado la ciudad con un ejército de autos de lujo solo para rescatarme de las garras de la humillación. Acepté, asentí con la cabeza lentamente, sintiendo cómo una nueva Araceli nacía con fuerza de las cenizas de la viuda sumisa. Estaba a punto de agradecerle nuevamente cuando un ruido rasposo en la calle nos interrumpió de tajo, el crujido inconfundible de unas llantas frenando de golpe. Miré por la ventana. Era el BMW de Ernesto estacionándose tímidamente, casi con miedo, detrás de la imponente flota plateada de Manuel. Mi estómago se contrajo en un nudo doloroso. Manuel siguió mi mirada, y al ver quién bajaba del auto su postura cambió radicalmente. El amigo compasivo desapareció, dejando lugar al depredador implacable y calculador. Perfecto, susurró Manuel abotonándose el saco a la medida con una lentitud escalofriante. Es hora de que tu hijo y su fina mujercita aprendan un par de lecciones definitivas sobre el respeto. El sonido del motor del BMW de Ernesto cortó el aire pesado de la tarde. A través de la ventana de mi cocina, vi cómo se estacionaba torpemente, casi encogiéndose detrás de la imponente flota de autos de lujo de Manuel. Mi estómago se hizo un nudo doloroso, una mezcla de terror antiguo y una curiosidad morbosa por lo que estaba a punto de desatarse. «Parece que tienes visita», murmuró Manuel a mis espaldas siguiendo mi mirada. En un parpadeo el hombre cálido que acababa de ofrecerme el mundo entero desapareció. Sus hombros se cuadraron, su mandíbula se tensó y el amigo compasivo se evaporó, dejando en su lugar a un depredador de negocios de sangre fría. Perfecto, sentenció con una voz que me heló la sangre. Es hora de que tu hijo aprenda algunas lecciones sobre el respeto. Vi a Ernesto y Ariana bajar de su coche con esa arrogancia barata que siempre los caracterizaba, pero sus pasos se detuvieron en seco al toparse con el muro de metal europeo y los choferes de traje. Ariana se aferró al brazo de mi hijo, clavando sus uñas esmaltadas con los ojos muy abiertos, saltando de un Mercedes al Bentley plateado, tratando de descifrar qué diablos estaba pasando en la humilde acera de la Mendiga. Caminaron hacia mi porche con una lentitud patética. El miedo y la confusión les habían borrado de un plumazo esa sonrisa burlona de niños ricos. Cuando Ernesto levantó el puño tembloroso para tocar, Manuel ya estaba frente al umbral. «Permíteme», me dijo en un susurro con una sonrisa que no le llegaba a los oscuros ojos. Abrió la puerta de golpe. La expresión de shock absoluto en los rostros de mi hijo y mi nuera fue un poema de justicia divina. Esperaban encontrar a una anciana llorosa lista para otra ronda de humillaciones. En su lugar se toparon de frente con un titán que irradiaba más poder y dinero del que ellos verían en 3 vidas. «Buenos días», pronunció Manuel con una cortesía glacial que cortaba el aire como una navaja afilada. «Ustedes deben ser Ernesto y Ariana». Mi nuera, la misma mujer que días antes se paseaba por mi sala escupiendo veneno, tartamudeó como una niña asustada frente al director de la escuela. «Yo, nosotros». «¿Quién es usted?» «Soy Manuel Herrera», respondió él, y pude ver claramente cómo la sangre abandonaba el rostro de Ernesto al reconocer el nombre. Era el socio traicionado, el fantasma del pasado de su padre.
socio y amigo de su padre, y ahora protector de su madre. La palabra protector quedó suspendida en el aire tenso del porche pesada como una lápida, una amenaza silenciosa pero letal. Protector, balbuceó Ernesto, encontrando finalmente su voz, aunque le temblaba miserablemente. Manuel ensanchó su sonrisa, la sonrisa de un lobo acorralando a su presa. Así es. Araceli me contó sobre su situación financiera y sobre la conmovedora respuesta de su familia a sus necesidades. Ariana intentó enderezarse estirando el cuello como un ave de rapiña, tratando de recuperar su falsa superioridad, pero sus manos no dejaban de temblar sobre su bolso de diseñador. No sé qué le habrá dicho, empezó ella con un tono defensivo y agudo, pero Manuel la cortó de tajo, su voz bajando a un tono peligrosamente amenazador que hizo eco en el pasillo. Me dijo que la llamaron mendiga. Las palabras cayeron como bloques de plomo sobre la pareja. Me dijo que una familia millonaria no se mezcla con mendigos. ¿Es eso correcto? El silencio que siguió fue ensordecedor, denso y cargado de culpa. Ni Ernesto ni la altanera de su esposa tuvieron las agallas de negar las palabras que tan claramente habían escupido en esta misma casa. Verlos ahí mudos, acobardados ante un verdadero hombre de poder, encendió en mi pecho una chispa de triunfo absoluto, una revancha silenciosa que me supo a gloria. Bueno, continuó Manuel, disfrutando sádicamente de su miseria, resulta que yo sí me mezclo con gente extraordinaria como su madre. La estocada final llegó sin ninguna piedad. De hecho, prosiguió Manuel, ajustándose los puños de la camisa a la medida con una calma exasperante, acabo de pagar todas y cada una de las deudas que dejó Ramón. Los ojos de Ernesto se desorbitaron, inyectados en una mezcla de terror y pura incredulidad. Y ahora vivirá conmigo en mi mansión, donde será tratada como la reina que siempre debió ser. El rostro de Ariana perdió todo rastro de color, quedando pálida, como un cadáver de morgue, dándose cuenta de que la mendiga ahora tenía el respaldo de un magnate intocable. Mi hijo, el flamante heredero de 5 millones, abría y cerraba la boca, buscando aire como un pez moribundo fuera del agua, incapaz de articular una sola excusa. Di un paso adelante, colocándome al lado de Manuel. Ya no era la viuda aterrorizada, era una mujer libre. Miré a Ernesto a los ojos, esos ojos cobardes que me habían dado la espalda, y por primera vez en semanas sonreí. Una sonrisa genuina, inquebrantable, que los destruyó más que 1000 insultos. Manuel cerró la puerta en sus caras con un golpe seco. La tormenta había terminado, y yo estaba lista para entrar al paraíso. La mansión de Manuel en las lomas de Chapultepec era un palacio de cristal y cantera que desafiaba cualquier fantasía que yo hubiera podido tejer en mis largos años de encierro doméstico. Cuando la caravana de autos cruzó los inmensos portones de hierro forjado, sentí que el estómago se me encogía, víctima de un vértigo aterrador. Los jardines inmaculados, el murmullo de las fuentes y esa arquitectura imponente me gritaban en la cara que yo no pertenecía a ese mundo. Durante 45 años, Ramón me había convencido de que mi único valor residía en tenerle la camisa planchada a la casa rechinando de limpia y callar mis opiniones. Me había tatuado en el cerebro que yo era una mujer insignificante, una simple porfunda por de muebles viejos, destinada a marchitarse en la penumbra. ¿Acaso me estaba traicionando a mí misma al aceptar esta vida de lujos obscenos que no me había ganado con el sudor de mi frente? ¿O era esta la bofetada final brillante y poética de la vida hacia el hombre que me redujo a cenizas y al hijo, que me trató como a un perro callejero? Al poner un pie en el vestíbulo de mármol que brillaba tanto que podía ver mi rostro cansado reflejado en él, me recibió María Elena, la ama de llaves. Era una mujer de porte sumamente elegante, que me saludó con una reverencia que casi me hace tropezar por la pura vergüenza. Mientras me guiaba por pasillos adornados con obras de arte que valían más que mi vida entera, me explicó con total naturalidad que tendría a mi disposición una mucama personal, un chofer privado y un chef exclusivo para cumplir cualquier antojo. Cuando le dije, tartamudeando y con las mejillas ardiendo, que yo perfectamente podía lavar mi propia ropa y cocinar para no dar tantas molestias, María Elena se detuvo de golpe. Me miró con una suavidad maternal que me desarmó y me aclaró tajantemente que el señor Manuel había dado órdenes estrictas. Mi única obligación y trabajo en esa casa era aprender a ser feliz de una maldita vez, porque mis días de servir a Sintín
malagradecidos y recoger migajas de afecto habían terminado, para siempre. Me paré frente al espejo de cuerpo entero de mi nueva suite, tocando la tela de un vestido de lino finísimo que me esperaba en el vestidor, y una risa amarga cargada de una ironía oscura brotó de mi garganta. Pensé en Ariana, mi fina nuera, presumiendo sus bolsos comprados a meses, sin intereses, creyéndose la gran señora de la aristocracia mexicana, mientras me mandaba a pedir limosna a las iglesias de barrio. Pobre diabla, si tan solo pudiera ver que la verdadera riqueza no grita, no humilla a los más débiles, no necesita pisotear a una viuda para sentirse poderosa. Ernesto había heredado 5 millones que seguramente dilapidarían en banalidades y apariencias de por nuevo rico, por mientras yo, la mendiga, despertaba cada mañana entre sábanas de seda egipcia, tomando mi café de olla en una terraza que parecía sacada de un cuento de la realeza europea. Los primeros días fueron un proceso desgarrador de desaprender el maltrato. Cada vez que el personal me servía, yo pedía perdón, acostumbrada a la servidumbre. Fue durante una de esas cenas íntimas iluminadas apenas por la luz trémula de las velas en un comedor inmenso, cuando Manuel desnudó su alma y me reveló el verdadero costo de su imperio de 600 millones. Le pregunté, casi con miedo a romper la magia del momento, cómo había logrado mantener esa calidez humana rodeado de puros tiburones de cuello blanco que se despedazan por un contrato. Él dejó sus cubiertos de plata sobre el mantel, me miró con una intensidad que me cortó la respiración de tajo y me confesó que después de que su exesposa Laura lo abandonara, llevándose a sus hijos por considerarlo un fracasado, decidió que su propio corazón era un lujo estúpido que ya no podía darse. Me relató con la voz rasposa, por un dolor añejo, cómo construyó su fortuna con las manos agrietadas y el alma congelada en hielo, jurándose a sí mismo que nadie en este mundo volvería a tener el poder de destruirlo. Funcionó para construir riqueza, Celi, pero no funcionó para construir felicidad, me dijo, admitiendo que aquella mansión monumental era en realidad un mausoleo dorado y solitario hasta el mismísimo día en que yo crucé la puerta. Justo cuando esa paz profunda empezaba a cicatrizar mis heridas abiertas, el pasado intentó irrumpir de nuevo, amenazando con ensuciar mi santuario. Apenas llevaba 3 semanas durmiendo sin sobresaltos cuando María Elena me anunció con el ceño fruncido y cierto recelo que un joven estaba en la puerta principal exigiendo verme. Era Ernesto, mi propio hijo, el cobarde que me había echado a la calle sin tentarse. El corazón venía ahora con la cola entre las patas, visiblemente intimidado y empequeñecido por la opulencia abrumadora que lo rodeaba y que lo hacía ver como un intruso. Barato. Bajé la escalera principal con la barbilla en alto, vestida con una elegancia que jamás poseí en mi vida anterior, deleitándome al ver cómo su mandíbula caía al suelo, al no reconocer a la anciana asustada y derrotada que dejó atrás. Vino a balbucear disculpas patéticas, a culpar descaradamente a su esposa Ariana por los crueles insultos, tratando de colgarse de mi nueva y poderosa posición con la hipocresía descarada de una revista. Mientras lo escuchaba mendigar mi perdón, con su voz temblorosa, la revelación me golpeó, con una claridad liberadora. A veces el lazo de sangre no es más que un accidente biológico que se usa como excusa para el abuso, y la verdadera familia es aquella que te levanta de las cenizas cuando los tuyos te han pisoteado sin piedad. Habían pasado 2 meses desde que pisé esa mansión, y cada amanecer me sentía menos como una arrimada y más como la dueña de mi propio destino. A mis 70 años, la vida me había dado una bofetada de realidad que aún me dejaba sin aliento. Me servía otra copa de vino tinto bajo la sombra colosal de un roble centenario en el jardín, riéndome sola de mi propia ingenuidad. Durante décadas fui la esposa abnegada, la mujer que agachaba la cabeza mientras Ramón se daba una vida de rey a mis espaldas. Me tragué el cuento del matrimonio perfecto cuando en realidad yo no era más que la sirvienta glorificada de un apostador empedernido que terminó dejándome en la vil calle. Qué ironía tan cruel y sabrosa a la vez. El hombre que me juró lealtad eterna me traicionó hasta los huesos, y el hombre al que mi difunto esposo trataba como un fracasado ahora me vestía de seda y me protegía como a una diosa en su castillo. Fue precisamente esa tarde de sábado cuando el viento cambió de golpe. Manuel se acercó caminando por el pasto perfectamente podado, llevando 2 copas de cristal cortado. Se había quitado la chaqueta del traje
y aflojado la corbata, una señal que ya había aprendido a identificar como el fin de su ajetreada semana de negocios. Pero esa vez su postura era rígida, no traía la sonrisa cálida de siempre. Sus ojos oscuros cargaban una tensión eléctrica que me erizó la piel. Mi estómago se hizo un nudo doloroso. ¿Se habría cansado de mí? ¿Acaso la caridad de este magnate había llegado a su fecha de caducidad y estaba a punto de echarme a patadas a la calle, igual que lo hizo el cobarde de mi hijo Ernesto? El pánico atroz de volver a ser la mendiga me paralizó la lengua. Se sentó a mi lado, me entregó la copa y con una voz rasposa que parecía salirle de las entrañas, me confesó que había una verdad que llevaba ocultando durante demasiado tiempo. El silencio que se formó entre nosotros fue tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Tomó un trago largo de vino, como si necesitara anestesiar el miedo, y soltó la bomba que hizo estallar en pedazos todo lo que yo creía saber sobre mi pasado. Hace 40 años, pronunció lentamente, clavando su mirada ardiente en la mía, cuando Ramón y yo empezamos a trabajar juntos. Yo ya estaba perdidamente enamorado de ti. La copa de cristal casi se me resbala de las manos temblorosas. 40 años, mi mente giró vertiginosamente. Él me relató cómo Ramón, su mejor amigo, era el dueño de la mujer que él amaba en silencio, obligándolo a enterrar esos sentimientos tan profundo que le dolía hasta respirar. Me confesó con los ojos brillando de una vulnerabilidad aterradora que cuando lo perdió todo hace 15 años y su exesposa lo botó, tachándolo de fracasado. El verdadero infierno no fue la quiebra financiera. El maldito infierno fue pensar que perdería la única excusa que tenía para estar cerca de mí. Aquellas 6 semanas que vivió en mi casa de huéspedes fueron una tortura divina, el cielo inalcanzable de verme cada mañana y el calvario de saber que en las noches yo dormía en la cama de su socio. Por eso había huido. Por eso se fue antes de cometer una locura y traicionar la confianza de su amigo. Pero las revelaciones no terminaron ahí. Se volvieron mucho más oscuras y punzantes. Manuel se puso de pie, incapaz de contener la energía que lo desbordaba, y me reveló algo que me dejó con la sangre helada en las venas. Él siempre supo que Ramón me estaba llevando directo a la ruina. Sabía perfectamente que mi difunto esposo se gastaba el dinero a manos llenas en el casino pidiendo préstamos basura, mientras a mí me escatimaba hasta el gasto para el mercado. Construí mi imperio de 600 millones por 2 razones. Araceli me dijo, acercándose de nuevo con una ferocidad que me cortó el aliento. Para demostrarme a mí mismo que era digno, y porque sabía que algún día ese infeliz te dejaría en la calle, y yo necesitaba tener el poder absoluto para rescatarte y darte el mundo que él te negó. Saber que Ramón fue un miserable hasta el último de sus días, y que Manuel fue mi ángel guardián, en las sombras, me provocó un coraje ciego y un alivio que me hicieron llorar a mares. ¿Por qué me dices todo esto? Hasta ahora, le reclamé, con la voz quebrada por el peso abrumador de 4 décadas de un amor ahogado en el silencio. Él se arrodilló lentamente frente a mi silla, sin importarle manchar su pantalón. Carísimo, tomó mis manos ásperas entre las suyas y me respondió con una sinceridad que me desarmó por completo. Porque tengo 65 años y tú 70. Porque hemos perdido ya demasiado maldito tiempo y no voy a desperdiciar ni un solo día más fingiendo que lo que siento por ti es pura gratitud. Quería cortejarme. Me lo pidió usando esa palabra tan anticuada, formal y hermosa. Quería llevarme a cenar, mandarme flores, escribirme cartas de amor a mano y hacer todo lo que un hombre enamorado hace por la mujer de sus sueños, sin importarle un carajo si la sociedad o los hipócritas arribistas de mi familia nos juzgaban. Mi pecho se llenó de una luz cegadora que desterró cualquier sombra del pasado. La viuda pisoteada, la mujer que hace apenas un par de meses era considerada la basura de la familia, ahora era el centro indiscutible del universo de un hombre extraordinario. Le dije que sí, que me cortejara con todas las de la ley, mientras una lágrima de felicidad absoluta me mojaba los labios. Cuando se acercó y me besó por primera vez bajo las ramas de aquel roble centenario, sentí que la vida, con toda su retorcida ironía, finalmente me estaba haciendo justicia. 1 año. Había pasado exactamente 1 año entero desde que esa primera chispa de locura y amor verdadero se encendió bajo la sombra del roble centenario en el jardín de Manuel. Durante esos 12 meses de cortejo a la antigua mi vida, dio un giro tan brutal
que a veces al mirarme en el enorme espejo de cantera de mi habitación, no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la sirvienta glorificada de Ramón, esa pobre diabla que se tragaba sus lágrimas mientras le planchaba las camisas a un ludópata empedernido. Había vuelto a pintar, había empezado a tocar el piano y devoraba libros de arte que antes solo limpiaba con un plumero. Pero a pesar de tanta luz, las madrugadas me traían un demonio mudo que me carcomía las entrañas la culpa. ¿Tenía yo el maldito derecho de ser tan asquerosamente feliz a mis 71 años viviendo en el regazo del lujo, mientras la tumba de mi exesposo apenas se enfriaba? Esa lucha interna me rasgaba el pecho, una lealtad estúpida hacia un muerto que en vida me dejó literalmente en la calle. Esa culpa barata se hizo añicos la tarde de nuestro primer aniversario en la mansión. Yo estaba parada en el mirador observando el horizonte anaranjado de la Ciudad de México, cuando Manuel me abrazó por la espalda, apoyando su barbilla en mi hombro. Su voz gruesa y profunda me susurró al oído que había esperado 4 malditas décadas para hacerme una sola pregunta. Se separó, metió la mano en el bolsillo de su saco a la medida y se arrodilló frente a mí en la terraza, abriendo una pequeña caja de terciopelo. Cuando vi el interior, el aire se me atascó en la garganta. Un diamante perfecto flanqueado por esmeraldas que destellaban con una arrogancia exquisita. Manuel, por el amor de Dios, balbuceé sintiendo que las piernas me temblaban. Tengo 71 años, mi cuerpo ya es viejo. No soy una muchachita para estas cosas. Él me cortó de tajo con una mirada feroz que me desnudó el alma. Eres la mujer de mis sueños. A los 20, a los 40, a los 71 años. Quiero pasar el resto de mi vida amándote como mi esposa. Y en ese instante, la viuda miedosa murió para siempre. Le dije que sí aceptando el anillo, que supe después había mandado hacer en secreto 6 meses atrás, seguro de que me haría su reina. Organizamos una boda íntima, sin la hipocresía de los grandes salones, solo en nuestro jardín. Por pura y llana cortesía, o quizás por un retorcido instinto maternal que me negaba a morir, le envié una invitación a mi hijo Ernesto. Por supuesto, el cobarde no tuvo las agallas de responder, pero la verdadera joya de la corona, el plato de venganza servido tan frío que me congeló la risa, llegó a mis manos en forma de una carta 2 días antes de la ceremonia. Era una carta de Ariana, mi fina nuera. Con su letra cursiva perfecta, esa víbora venenosa se atrevía a escribirme: «Querida Araceli, espero que puedas perdonar las cosas terribles que te dije». Estaba asustada y reaccioné mal. Leí esas palabras y una carcajada seca, áspera como lija, brotó de mis pulmones. Asustada. La muy infeliz me había llamado mendiga, me escupió en la cara que las familias millonarias no se mezclaban con basura, y ahora resultaba que solo estaba asustada. Supe exactamente lo que ocultaba esa disculpa de pacotilla. Ariana y Ernesto seguramente se habían enterado por las malas lenguas de la alta sociedad que el hombre que ahora me protegía no era un simple empresario retirado, sino un titán con un imperio enorme que podía aplastarlos con un chasquido. Dedus. Ya no era la pobre anciana a la que podían pisotear, ahora era la señora Herrera intocable y poderosa. Manuel entró al estudio mientras yo sostenía aquel pedazo de papel hipócrita, y al leerlo enarcó una ceja con una sonrisa irónica y afilada, preguntándome si pensaba responderle. No le contesté con una frialdad que hasta a mí me sorprendió. Mis manos no temblaron ni un milímetro cuando rasgué la carta por la mitad, dejando caer los pedazos al bote de basura, como si fueran los restos de una enfermedad que por fin había curado. Hay perdones que solo sirven cuando llegan en el momento correcto, y el suyo apestaba a pura conveniencia barata. El día de la boda el jardín parecía un pedazo arrancado del mismísimo Edén. Caminé hacia el altar improvisado bajo el roble sin velos absurdos, llevando un vestido elegante que gritaba renacimiento. Allí estaban los 2 hijos de Manuel, hombres educados y exitosos, que habían volado desde otros estados solo para conocerme. En menos de una semana me habían acogido como parte de su familia, con un respeto y un cariño genuino que mi propio hijo de sangre me negó durante toda su vida. Me paré frente a Manuel viendo cómo sus ojos se llenaban de lágrimas y supe que había ganado la guerra más importante de mi existencia. Mi hijo heredó 5 millones de papeles manchados de avaricia, pero yo heredé un imperio de amor incondicional, una familia de verdad y la corona de una vida que apenas comenzaba a mis 71 años. La luna de miel fue un mes en Europa.
París, donde Manuel me llevó a cada museo y galería que había soñado visitar. Caminando por las calles empedradas, mi mente viajó involuntariamente al pasado. Recordé las veces que le supliqué a Ramón un simple fin de semana en la playa, y él, con esa mueca de asco que le deformaba el rostro, me respondía que yo era demasiado corriente y que solo lo avergonzaría en un restaurante decente. Esas palabras venenosas solían hacerme llorar a escondidas en el cuarto de lavado, restregando sus camisas manchadas de perfume barato. Pero ahora Venecia, donde navegamos en góndola, por canales que brillaban bajo la luz de la luna, la Toscana, donde nos quedamos en una villa que parecía salida de un cuento de hadas, todo me confirmaba una verdad aplastante. Ramón no se avergonzaba de mí. Le aterraba que mi luz opacara su patética sombra de ludópata. Manuel, en cambio, me tomaba de la mano en público, como si yo fuera el mayor trofeo de su vida. El viaje no fue solo un desfile de lujos vacíos. Lo que más recuerdo no fueron los lugares increíbles, sino los momentos de una calma abrumadora. Manuel, leyéndome poesía italiana en nuestra terraza, con vista al campo, y yo pintando acuarelas de los paisajes mientras él trabajaba en su laptop a mi lado. Sin embargo, el veneno de la inseguridad a veces logra filtrarse hasta en el paraíso. ¿En qué piensas?, me preguntó una mañana mientras desayunábamos en nuestro balcón en Roma. Miré mis manos arrugadas sosteniendo la taza de porcelana fina y sentí una punzada de pánico, una vergüenza absurda por desafiar las leyes del tiempo. Pienso en lo extraño que es haber encontrado el amor real a los 70 años, le dije bajando la mirada. La mayoría de la gente piensa que a nuestra edad ya no hay tiempo para grandes pasiones. Me atormentaba pensar que nos verían como a dos viejos ridículos jugando a los adolescentes, aferrándonos desesperadamente a la vida antes de que la muerte nos reclamara. La mayoría de la gente está equivocada, respondió Manuel tomando mi mano y besando mi anillo de bodas. Su voz firme, como el acero, cortó mis dudas de tajo. El amor maduro es diferente al amor joven, pero es más profundo, más real. No tenemos tiempo para juegos o dudas. Sus ojos oscuros, cargados de una devoción feroz, me desnudaron el alma. Sabemos lo que queremos, sabemos lo que valoramos. Y en ese instante el último fantasma de mi difunto marido murió para siempre bajo el sol romano. Sabíamos sin lugar a dudas que habíamos encontrado exactamente lo que habíamos estado buscando toda la vida. No había espacio para las migajas de afecto que yo mendigaba en mi juventud. Estaba siendo venerada por un hombre que construyó un imperio de $600 millones solo para asegurarse de que absolutamente nadie volviera a pisotearme. Cuando regresamos de la luna de miel, encontré una sorpresa esperándome. Me imaginé joyas extravagantes, quizás otro auto de colección, pero Manuel conocía las grietas de mi alma mejor que yo misma. Manuel había contratado arquitectos para construir un estudio de arte perfecto en una de las salas de la casa. Estaba lleno de materiales de pintura de la mejor calidad, caballetes profesionales y ventanas enormes que dejaban entrar la luz perfecta. «Quiero que tengas un lugar donde puedas crear», me explicó mientras me mostraba cada detalle del espacio donde puedas ser completamente tú misma. Era el regalo más thoughtful que alguien me había dado jamás. Durante 45 años, mi único espacio fue una cocina grasienta donde servía a malagradecidos. Ahora el amor de mi vida me construía un santuario. No solo había reconocido mi pasión por el arte, sino que había creado un espacio perfecto para que la explorara sin límites. Lloré hasta quedarme sin aliento abrazada a su pecho, purificando las últimas gotas de dolor que me quedaban y enterrando para siempre a la mujer sumisa que fui. Durante nuestro segundo año de matrimonio comencé a vender mis pinturas. No porque necesitáramos el dinero, sino porque Manuel insistió en que mi arte era demasiado hermoso para mantenerlo escondido. Organizó una exhibición en una galería prestigiosa, invitó a coleccionistas importantes y se aseguró de que el mundo viera lo que yo había creado. La noche de la inauguración, mientras veía a extraños admirar mis obras, Manuel se acercó por detrás. Desde el inmenso ventanal de la galería, vislumbré a dos figuras encogidas en la acera, empapadas por la lluvia y la miseria moral. Eran Ernesto y Ariana. Me enteré después de que habían despilfarrado gran parte de su maldita herencia en negocios fraudulentos para mantener su ridículo estatus social, perdiendo la casa y la dignidad a un ritmo aterrador.
La mendiga a la que expulsaron de su fina clase social estaba ahora rodeada de millonarios comprando su arte, mientras ellos miraban desde la cuneta sin atreverse a cruzar la puerta custodiada por los guardias de mi esposo. ¿Cómo se siente ser una artista reconocida, señora Herrera?, me susurró al oído. No sentí lástima, no sentí rabia, solo una indiferencia absoluta y liberadora. Se siente como si finalmente estuviera viviendo la vida que siempre estuve destinada a vivir, le respondí, y era verdad. A los 72 años había encontrado no solo el amor de mi vida, sino también mi propósito verdadero, mi pasión, mi voz artística. Todo porque un hombre extraordinario había esperado 40 años para amarme abiertamente. Ahora sé que mi historia no es sobre venganza o triunfo sobre aquellos que me lastimaron. Es sobre descubrir que nunca es demasiado tarde para encontrar la felicidad real, el amor verdadero y la vida que mereces. Ernesto y Ariana siguen viviendo en su mundo de millones de dólares manchados, pero yo vivo en un mundo de amor infinito y no hay comparación posible entre las dos fortunas. Al final, la mejor venganza no fue lastimarlos de vuelta, fue encontrar una felicidad tan completa y profunda que ya no me importa lo que ellos piensen de mí. A los 72 años finalmente aprendí la lección más importante de todas, que merezco ser amada, completamente protegida ferozmente y valorada infinitamente. Y gracias a Manuel finalmente lo soy. Si después de escuchar esta historia sentiste que la vida aún tiene segundas oportunidades guardadas para ti, dime en los comentarios, ¿qué sueño abandonado retomarías hoy mismo si el miedo y la edad no existieran? Escríbelo con el corazón abierto, porque aquí estamos para demostrarnos que nunca, pero nunca es tarde para volver a nacer. El relato que acabas de leer es una obra de ficción creada estrictamente con fines de entretenimiento. Todos los personajes, situaciones, lugares y eventos descritos son producto de la imaginación, y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sin embargo, es fundamental reconocer que los temas oscuros que se abordan en esta historia, tales como la violencia psicológica, el abuso emocional, el abandono de adultos mayores y la manipulación financiera por parte de familiares, son realidades trágicas y muy dolorosas que ocurren todos los días en nuestra sociedad. El dolor, la desesperación y la vulnerabilidad que sufren las víctimas de estos actos deplorables son completamente reales. Si tú o alguien que conoces se encuentra atravesando una situación de abuso, maltrato o violencia de cualquier tipo en su propio hogar, te suplicamos que no te quedes en silencio. Existen soluciones y personas capacitadas dispuestas a protegerte. Busca ayuda inmediatamente acercándote a las autoridades competentes de tu localidad, a instituciones gubernamentales de apoyo social o confía en personas de tu entorno que puedan brindarte el respaldo necesario. Romper el silencio es siempre el primer paso para sanar. Mereces vivir una vida libre de violencia, con dignidad y absoluto respeto.